Una de las palabras más difíciles de aceptar es la palabra esperar. No sé a usted, pero a mí no me gusta esperar. La verdad me rechoca. Vivimos dentro de una sociedad de comidas rápidas. Estamos, amados, manejando siempre o conduciendo el carro, amados, en el carril más rápido. ¿No le ha pasado cuando va en la carretera en el carril más rápido y el que va enfrente no lleva prisa? Y usted dice, hazte un lado, porque si yo me bajo de mi carro corriendo, te gano todavía. La línea, ¿cuántos cruzan la línea? Ya las entres es una pesadilla. Si votan por mí para presidente, mandaré a hacer un túnel para pastores. No para ustedes, para puros pastores. Pero no nos importa ni nos molesta esperar con que sean 2, 3 segundos. Ya de 5 segundos como que apúrate. El esperar no desespera. Porque la misma generación que estamos viviendo, en los tiempos en que estamos viviendo, amados, nos hace pensar en eso. Yo creo que esto se relaciona con el tema con que voy a compartir con ustedes. He estado en una serie, tienes que saberlo, porque encuentro que hay mucha gente de fe que les falta conocer la voluntad de Dios más perfecta en sus vidas. Y el tema de hoy, ¿por qué mis oraciones se van sin ser contestadas? Porque algunos de ustedes tienen 4 horas orando por algo, tienen tal vez 4 días orando por algo, 4 semanas orando por algo, 4 meses orando por algo, tal vez tengan 4 años orando por algo, tengan 40 años orando por algo, yo no sé, pero dice, ¿por qué no se me contesta la oración que tengo? Hay gente que se va de esta vida orando y sintiendo en el corazón que Dios no les contestó. Cuando muchas de esas realidades se convierten, amados, y yo lo he escuchado de padres orando por sus hijos, y no hasta que ellos se van, los hijos vienen a los pies de Cristo. Tal vez sus ojos no lo vieron, pero, amados, tarda una jornada de distancia. Bueno, vámonos a lo que es obvio. Y es de que muchos de nosotros no hemos recibido contestación de parte de Dios porque no oramos, simplemente no oramos. O sea, queremos que Dios conteste en algo que nunca le decimos, que no damos el tiempo para hablar con Él, porque la oración no es un rezo, es un diálogo con Dios, es abrirle tu corazón a Dios y decirle, aquí estoy, Dios, delante de ti, tengo estas necesidades, quiero buscar de ti, ayúdame, fortaléceme en esta prueba. Eso es dialogar con Dios, esa es la oración. Y Santiago nos dice que muchas veces no tenemos porque no pedimos. Y si pedimos, pedimos mal todavía. Así que cuando nos damos el tiempo, en primer lugar no nos damos el tiempo, y cuando nos damos el tiempo, amados, pedimos todavía mal, dice la Biblia. Jesucristo lo dijo en esas palabras que dice, hasta ahora no habéis recibido nada en mi nombre, pedir y se os dará. Él dice, pidan y yo les voy a dar. Yo tengo calor, no sé si tienen, pongan el aire, no está nuevo, estrénenlo por favor. Echen leña al aire acondicionado. ¿Tienen calor? ¿Tienen un poquito de calor? Sí. Prendan un poquito el calor. Y si no me va a dar frío, tápese. Es más fácil que usted se tape que yo me descubra aquí. Y si no, amor, ¿te da frío? Aquí está mi saco. Causando tentaciones. Ya no lo voy a hacer, perdóneme, hermano. Quiero hablarles de los problemas que evitan que Dios escuche nuestras oraciones. Inclusive, hay 2 categorías que yo considero que las 10 estorbos que hay en la vida caen en una de estas 10. Primero, de las 2 categorías es el cortocircuito espiritual. Déjenme hablarles de esto. Aquí es cuando el poder de Dios es cortado de nuestra vida de oración, donde asumimos porque somos hijos de Dios, porque venimos a la iglesia, porque de vez en cuando cantamos, que Dios ya está obligado a estar con nosotros, cuando a veces no nos damos cuenta que Él se ha separado de nosotros.
Déjenme explicarles este caso. ¿Recuerdan a Sansón? Amados, él se asumió de que Dios iba a ayudarlo, que Dios iba a ayudarlo. Y por haberse entregado a mujeres paganas y por haber permitido que navaja pasara por su cabeza, él cortó el fluir del poder de Dios en su vida. Que cuando Dalila le dijo, ahí vienen los filisteos en contra de ti, él pensando al despertarse lo siguiente, dice, esta vez saldré como siempre, sin darse cuenta que por su falta de conexión y asumir que Dios tenía la obligación de ayudarlo, amado, había cortado la fuente de ese poder. Y muchas veces en tu vida eso pasa. Hemos cortado la fuente del poder de Dios, que hay un cortocircuito en nuestra vida, que no hay electricidad, no hay corriente, no hay fortaleza, no hay ese poder que nos llegue. La segunda categoría es el bloqueo espiritual. Esto es cuando reducimos a la efectividad de la oración al ponerle limitaciones a Dios. Es cuando queremos ayudarle a Dios. Amado, y esto le pasó a Abraham. Cuando Dios le dijo, vas a ser padre de generaciones. Dios le dijo, tú vas a ser un hombre, un padre de generaciones. Ve las estrellas, ve la arena del mar. Yo te voy a bendecir. Y cuando le dijo a Sara empezó pues a reírse. Dice, ay, Dios mío, pobre. Ya está chochando. Ya está chochando el hombre. Porque pues ya llevaba 75 años, tuvo que esperar 25 años, amado, y los 25 años de espera, amado, ellos después quisieron ayudarle a Dios, amado, durante en ese lapso, en esa jornada, amado, cada día Abraham le decía a Sara, quiero mi cocol, acánchame, pero nunca se movía, quería que la alcanzara. Y no llegó. Que dijeron, hay que ayudarle a Dios. Ahí está la criada. Nos va a ayudar. ¿Cuántas hermanitas de la caridad harían eso? Ayudarle a Dios. Ninguna voluntaria. Sí, Sara le ayudaron a Dios. Bloquearon el mover. Dios tiene un propósito y un tiempo para todo. El problema de muchos de nosotros es que nos adelantamos y bloqueamos las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Pero hay 10 cosas que estorban cuando tú y yo oramos y por eso no recibimos contestaciones a nuestra oración. Déjame darte estas 10. Número 1, pecados sin confesar. Cuando tú estás pidiéndole a Dios una petición y hay pecado en tu vida, Dios no va a escucharte, Dios no te va a responder. Cuando hablo de pecados sin confesar, creo que debería de decirlo de la siguiente manera, la realidad del pecado. Porque a veces queremos vivir en la vida del pecado, queremos hacerle caso al pecado, agradando a la carne, pero queremos que Dios nos bendiga. Y esto no va a pasar. Mira lo que dice el Salmo 66. Dice, en mi corazón. O sea, habla de una condición. Si yo hubiera en mi corazón cultivado, lo que sigue ahí, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, si hubiera considerado la iniquidad o al pecado, mire lo que dice como respuesta, el Señor no me habría ¿qué? La razón que Dios lo escuchó fue porque Él no toleró el pecado. Él no cultivó una relación con el pecado. Pero si dice, si lo hubiera hecho, Dios no me hubiera contestado. Dios no me hubiera contestado. Así que esta palabra hubiera yo mirado, dan a entender, hubiese tolerado. O si en mi corazón hubiese tolerado la iniquidad, hubiera jugado con el pecado, donde quiero que Dios me ayude, pero no quiero dejar de lo que me gusta hacer en la carne, las cosas del pecado, lo que a Dios le ofende. Dice la Biblia, no, eso no va a pasar. Dios te va a escuchar siempre y cuando hay un corazón que está limpiándose dentro de ti. El escritor nos da un cuadro de una persona que a sabiendas peca en contra de Dios y que no tiene ninguna urgencia de quitarse el pecado de su vida. Tolera el pecado, pero el salmista nos dice que si estamos viviendo en el pecado sin confesar, el Señor no va a escuchar. No va a escuchar la oración, no va a escuchar, amado, ¿por qué? Porque estamos en el pecado. Amado, dice, no, yo te oigo, sé tu necesidad, pero yo no te voy a dar una bendición para que tú la eches a perder por causa del pecado. Mire lo que dice aquí. Mire, porque mucha gente, cuando Dios cuando Dios no contesta, echamos la culpa a Dios en muchas cosas.
nos venimos en contra de Dios, nos levantamos y culpamos a Dios y nos retiramos. Yo conozco a hijos de pastores que ya no quieren nada con las iglesias. Y qué triste. Pero culpamos a Dios. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios me dejó? Mira, aquí está una respuesta a esto. Isaías 59 dice: la mano del Señor no es corta para salvar. O sea, no crea que Dios diga, esto está muy lejos de Dios. No, aquí Dios no va a alcanzar a ayudarme. Dice, no, la mano de Dios no es corta para salvar. Dice, ni es sordo su oído para oír. En otras palabras, no creas que Dios dice, no te oigo, no, es que, ¿what? No, dice, no es problema de Dios. Dios tiene un alcance increíble, tiene un oído fino que puede escucharte. ¿Sabes el problema? Aquí está el versículo 2. Dice, son las iniquidades de ustedes, el pecado de ustedes, los que lo separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. En otras palabras, Dios no va a convivir donde hay pecado. Entienda esto. Y si tú y yo practicamos el pecado y cultivamos el pecado y queremos andar el pecado y decir, es que yo tengo una relación, mira, yo y Dios somos like this. No sucede. Dice Dios, no. Yo no sé lo que me estás diciendo, no te escucho. Porque no voy a entretener mi relación con tu relación de pecado. Sin santidad nadie verá ¿qué? Al Señor. ¿Cuál es el principio que quiero enseñar? Porque cada punto que les voy a traer les traigo un principio de enseñanza. El principio es este. Antes de orar por un cambio de circunstancias, debemos orar por un cambio de carácter. Dios tiene que moldear tu vida antes de moldear tus circunstancias. Dios tiene que cambiar tu corazón antes de cambiar tus deseos. Dios tiene que primero trabajar en tu carácter, en tu vida, antes de cambiar lo que te rodea. Antes de pedirle a Dios que ajuste nuestras vidas, debemos pedirle que nos ajuste. Señor, sácame de este problema. O en lugar de decir, Señor, ¿qué tengo que cambiar para no estar metiéndome en estos problemas? Porque algo te metió en ese problema. Santiago 5:16 nos dice que la oración del justo puede mucho. Dios quiere que camines en la justicia, pero si caminas en el pecado, dice Dios, por más que yo quiero ayudarte, no voy a tirar mis bendiciones o las perlas. Si sabe que la Biblia dice, disculpe, por ahí le va, a los cerdos. ¿Estamos bien? Ahora, no les estoy diciendo cerdo. No, ay, pastor, me ofendió. No, eso es burro. Okay. Simplemente Dios no va a hacerlo. Dios tiene reservadas bendiciones para aquellos que le obedecen. Para aquellos que caminan en la integridad de su corazón. Así que un pecado sin confesar, Dios dice, este es un problema para que yo te conteste. Porque tú todavía no estás listo para recibir esa bendición. Número 2, tener un espíritu no perdonador. Muchas veces en la Biblia encontramos que Cristo hace una conexión entre el perdón y la oración o oraciones contestadas. Inclusive habla a los maridos, Pablo, diciendo, muchas de las oraciones de ustedes son estorbadas por no tratar bien a sus esposas. Y las hermanas dijeron, ya ve qué espiritual, ahora sí despertaron. ¿Okay? No, sí, ahora como que ya agarraron la onda. Okay. Si tú no logras la fortaleza de parte de Dios para perdonar a alguien, ¿por qué esperar de Dios todo lo bueno nomás? Dice la Biblia que si ustedes perdonan, también nuestro Padre Celestial los va a perdonar. Y cuando la persona cultiva un espíritu de no perdonar a alguien, pero quiere la bendición de Dios, dice Dios, no, hay un estorbo en tu vida que tienes que arreglar. En una ocasión Pedro se le acercó a Cristo y le preguntó lo siguiente, ¿cuántas veces debo perdonar? Y Pedro añade bien generoso diciendo, ¿acaso no serán 7 veces al día? Pero Cristo le responde a Pedro y le dice, debes perdonar 70 veces 7. Si usted hace su matemática, son 490 veces al día. Ahora, voy a aclarar algo de números aquí. Cristo no está tratando de enseñarle a Pedro que el perdonar es un asunto de matemáticas. Cristo le está tratando de enseñar a Pedro
a este principio, el principio que les voy a dejar. Simplemente les está diciendo, un espíritu no perdonador no es un hecho, es una actitud. Es una actitud. Porque mucha gente vive diciendo, ¿tú me la haces? Ah, sí se saben esa. Ah, yo pensé que era una nueva revelación que yo apenas les iba a dar. ¿Me la haces? Me las pagas. Y cuando tú apenas vas, yo ya vengo. O sea, ¿cuánta gente no les ha quedado mal? ¿Cuánta gente les ha pedido dinero y usted hasta la fecha no ha podido coleccionar ese dinero? Y cada vez, amados, cuando usted ve a esa persona que no le ha pagado esa deuda, su sangre se le está hirviendo y usted dice, ¡oh! Mira, yo no sé cómo puede levantar las manos en la iglesia si me debe dinero. Perdónale o mándalo a la cárcel, pero haz algo ya. Porque tú te estás muriendo. Inclusive, mucha gente no puede perdonar a sus padres, a su mamá o a sus hijos. A gente de la iglesia, ¿por qué? Porque me lastimaron, sí, pero hasta ya tienes 55 años, inclusive ya te mandaron la pensión y todavía no puedes perdonar. Hazme el favor, no vas a durar mucho, mijo. No vas a durar mucho. Un espíritu de falta de perdón, amado, te mata, te lastima. Y tú no puedes llegar a Dios, Señor, ahora perdona mis pecados con tres porque la acabo de regar. Dice Dios, sí, yo te los perdono, pero ve y perdona a fulano de tal. Es una área muy difícil. ¿Quién de ustedes no tiene a alguien? No levante la mano ni voltee a verlo, simplemente piensa en esa persona. Que cuando lo ve le hierve la sangre. Y no me refiero más al pastor. Yo soy tierno, amoroso. Todo el mundo me quiere, ¿verdad? Unos muertos y otros cerca, pero me quieren. Lo veo por el lado amable. El problema de muchos de nosotros es que sí queremos recibir de Dios todas las bendiciones, pero no queremos dar de esas bendiciones. Si hay gente que te debes y no te va a pagar y tú ya sabes que no te van a pagar, mira, hay dos cosas que te voy a aconsejar. Déjalos ir, perdónalos y ya sabes que no vas a pesarle dinero cuando vuelvan otra vez. Segundo, no vayas al funeral. Porque vas a decir, ¿cómo es que se murió si me debía? Okay. Mejor ya ni vayas. Suéltalo. El problema de muchos de nosotros es que estamos tan aferrados a hacer justicia por nuestra fuente o nuestra fuerza y decimos, Dios me tiene que ayudar a eso. No, Dios no te va a ayudar a hacer el mal. Cultiva. Porque esta iglesia está llena de personas con muchos defectos. Y tenemos que aprender a perdonarnos los unos a los otros. El tener un espíritu que perdona es un estilo de vida. Es saber de cómo soy con mi hermano, cómo lo estoy tratando. Mire lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 5, dice el versículo 23. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, porque te hizo algo, deja tu ofrenda ahí delante del altar, ve y reconcíliate con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda. ¿Cuál es el principio que quiero enseñarles en este punto? El principio es este, que nuestra relación con Dios, con otros, debe de estar bien para que pueda estar bien con Dios. Tú no puedes decir que tú amas a Dios con todo tu corazón, pero a tu hermano no lo puedes ver en pintura. No hay tal cosa, la Biblia no. Tú no puedes escribir tu propio evangelio, mi hermano. La palabra ya está escrita. Déjame decirte algo que es muy importante aquí. O sea, Juan nos dice, ¿cómo es que dices que amas a Dios que no lo ves y no puedes amar a tu hermano que sí lo ves? Tienes que desarrollar un espíritu perdonador. No importa si es tu papá, tu mamá, tus hijos, tu compadre o simplemente la novia que te abandonó y se consiguió uno más guapo que tú. No importa, pero ante Dios tú eres de buen parecer. Y se necesita fe para verte de esa manera. Sí, está guapo. Sí. Lo ves con ojos de misericordia. Todo cambia. Pero ¿qué culpa tienes tú que hayas nacido así? Nada. Mejor sé feliz. Sé mejor un feo feliz que un feo amargado. Es todo. Digo, no vas a cambiar la apariencia, ya está hecha.
pero puedes cambiar tu actitud. Así que, ¿cuántos prefieren andar con un feo feliz que con un feo amargado? Ninguna amén, fíjese. Ninguna amén. No, yo quiero que sea feliz, rico y que sea joven, fornido. Mira, siéntate, nunca te vas a casar. Así que te vale soñar, pero no todos los sueños se convierten en realidad. ¿Tú crees que se parece al sapo? Nomás en el cuento de hadas, pensaste en un sapo y salió príncipe. Este se vuelve más sapo todavía. Pero perdona los daños que Dios, amados, ha permitido llegar a tu vida porque algo te está mostrando. Es tiempo de perdonar, mis hermanos. El verdugo, dice la Biblia, que si tú no perdonas, no sueltan, te van a soltar al verdugo y el verdugo te hace daño, dice la Biblia. Tengo una lección del perdón usando el ejemplo del verdugo. ¿Quiénes son los verdugos? Es la amargura, es el resentimiento, es el enojo. Es, amados, el aislarte. Son verdugos que te están martirizando. Número 3. Una voluntad no sometida. Es otro estorbo para no recibir de parte de Dios contestación. Cuando no sometemos nuestra voluntad a Dios, eso estorbará nuestra vida de oración. Santiago nos dice en el capítulo 4, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones. Fíjese lo que dice, malas intenciones, y hay un propósito de esas malas intenciones, para satisfacer, dice, sus propias pasiones. Cuando Santiago nos dice que pedimos con malas intenciones, está hablando de los motivos de nuestras oraciones, para satisfacer en nuestras propias pasiones. En otras palabras, quiero decirte esto, muchas veces tú quieres pedir, pero que Dios cambie por ti ciertas reglas. No, las reglas de Dios son principios, amado, y los hizo para el bien de todos nosotros. Amado, ¿por qué cree? ¿Por qué cree que cada en junio, amados, la gente o el gobierno está aumentando leyes sobre leyes sobre leyes? ¿Sabe por qué? Porque nunca le hicieron caso a las primeras 10 leyes que Dios puso. Si hubieran hecho caso el ser humano a las primeras 10 leyes que Dios puso, los 10 mandamientos, no tuviéramos necesidad de más leyes y más leyes y más leyes. Estoy escribiendo mi libro que sale, amados, en septiembre. Amados, principios que transforman. Voy a agarrar los 10 mandamientos y voy a aplicarlos de cómo ponerlos en tu vida. ¿Cómo puedes mejorar? El problema de muchos de nosotros, queremos, amados, la voluntad nuestra, no la voluntad de Dios. Queremos hacer lo que a mí se me antoja, no lo que, amados, lo que Dios quiere de mi vida. Cuando nuestros motivos están equivocados, la respuesta es que nuestras oraciones no serán contestadas sobre las cosas que tú y yo queremos. Pero no queremos someter, porque no queremos someternos a la voluntad de Dios. No queremos someter a nuestra vida al patrón de Dios. Mire lo que dice aquí el principio que voy a enseñarte. Pedimos y no recibimos porque pedimos ¿qué? Mal. Pides, pero Dios no te... A ver, si tu hijo de 3 años dice, mamá, quiero jugar con todos los cuchillos que tienes en la cocina, ¿tú se lo prestarías? Está pidiendo mal. Él puede jugar con otras cosas, pero no cosas que puedan dañarlo. Él se tiene que someter a la voluntad de su padre, de su mamá, porque sabe que su vida puede correr peligro. El problema de muchos de nosotros es que queremos pedir, pero no conforme a la voluntad de Dios. Amado, ¿sabía usted que la voluntad de Dios perfectamente se hace en el cielo? Aquí se batalla. Por eso dice, ayúdanos a hacer tu voluntad, así como se hace en el cielo, también que se haga en la tierra. Eso es someter tu voluntad a Dios. Número 4. Ignorar a otros. Otro estorbo. Simplemente a veces pides ignorando a la gente que te rodea. Sin tomar en cuenta. Yo he tenido pláticas con familia que se van de esta iglesia, se van de otra ciudad, que Dios les dijo, ¿y hablaste con tu esposa? No, pues está de acuerdo conmigo. Y la esposa más está llorando ahí que no se quiere ir. O los hijos, hablaste, no, pues mis hijos no, ellos van a ir donde yo voy. O sea, muchas veces tú obras nomás pensando en ti, no pensando en los que te rodean. Mira lo que dice la Biblia en el Salmo 33. Desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de quienes. Dios en su agenda no solo te está viendo a ti, está viendo a todos los hombres. Por eso que cuando pide, Él quiere ver que lo que tú pidas no vaya a lastimar a alguien más.
Escuche bien. Dios mira a todos los hombres, a todos los hijos de los hombres. Así que Dios no tan solo me conoce a mí en forma personal, sino que también conoce y mira a todos los hombres. Y muchas veces nuestras oraciones no son tan efectivas como deberían de serlo. ¿Por qué? Porque muchas veces oramos solamente pensando en nosotros egoístamente. Egoístamente. De una manera que no es de Dios. Y no comprendemos que muchas veces Dios no va a contestar nuestras oraciones porque Él no puede darnos algo a ti o a mí que vaya a lastimar a alguien más. Y tenemos que cuidar eso. Porque tal vez tú dices, es que yo lo quiero, sí, pero vas a lastimar a tu papá, vas a lastimar a tus hijos, vas a lastimar a tu esposa o tu esposo. Y dices, no, es que yo quiero lo que te voy a dar a ti, vaya a ser de bendición para todos los que te rodean. Y Él ve otros, y muchas veces tú y yo no, ignoramos. El principio es esto: cuando Dios me ve, también está viendo a la multitud. Cuando Dios me ve, está viendo también a la multitud. Entienda eso. Así que si tú estás pidiendo, Señor, esto me va a beneficiar a mí, puede ser que sí, pero también quiero saber si va a beneficiar a los que me rodean, a la gente que está conmigo, a los que en verdad estamos, amados, luchando juntos en este propósito. Por eso es importante entender este principio. Número 5, pasar por alto la soberanía de Dios. Cuando tú pasas por alto la soberanía de Dios, ese es otro estorbo para tu vida. Nuestras oraciones no son tan efectivas cuando no comprendemos la soberanía de Dios. Muchas veces queremos nosotros tomar el control del barco. Amados, muchos ya casi ya no salen porque ya agarraron la onda. Había unos bumper stickers que decían, Jesús es mi copiloto. Pues con razón te la mantienes chocando en la vida. Mejor hazlo el piloto a Él. Y tú conviértete en el copiloto. Ponlo mejor como el principal de tu vida. El problema es que cuando tú y yo queremos tomar todo el control, estamos quitándole a Dios su control sobre nuestras vidas. Y muchas veces tú y yo no entendemos la soberanía de Dios. Tenemos que verlo de esa manera. Ahí tengo un principio para ustedes. Déjenme darles este principio. Si todas nuestras oraciones fueran contestadas, entonces nosotros tendríamos el control de todo y no Dios. Imagínense. Entonces, ¿dónde quedaría la soberanía de Dios? ¿Dónde quedaría el control de Dios? Y Dios no es un Aladín para darte todo lo que tú y yo querramos. Dios es el Dios que conoce tu presente y tu futuro. Así que Dios sabe cuándo y qué darnos al pedirle en oración en nuestras necesidades. Él sabe lo que tiene que darte. Principio número 6. Falta de fe es otro estorbo. La falta de fe. Ahora, aquí es interesante porque yo quiero hacerte preguntas. ¿Dónde te estás alimentando? ¿Cómo estás creciendo en tu fe? ¿Cómo estás creciendo en tu vida? Mira lo que dice Santiago. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se las va a dar. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Dios te va a dar, pero sin menospreciar a nadie. Ahora sigue diciendo, nuestro versículo dice, pero que pida con qué. ¿Que pida con qué? Con fe. ¿Cómo estás cultivando tu fe? Qué importante es ver esto, porque ahorita voy a hablarte de estas cositas. Sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitada y llevada de un lado para otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Entonces, hay varios versículos que enfatizan la importancia de la fe. Hoy en día, con toda la tecnología, con todo lo que tenemos al alcance, es más difícil ejercitar la fe. Con toda la ciencia médica, es más difícil, a menos que ya donde llega, amado, el límite de la ciencia de los doctores, es cuando dice, ahora quiero tener más fe. ¿Por qué no tenerla antes? Para disfrutar el propósito de tu vida, de lo que Dios tiene. Mira lo que dice este versículo, Mateo. Dice, entonces les tocó los ojos y les dijo, que se haga con ustedes, ¿qué? Conforme a su fe. Que se haga
¿Qué tanta fe tienes? ¿Cómo estás cultivando tu fe? Hace algunos tiempos yo hablé de la fe y hablé sobre el grano de mostaza y varios de aquí de las 9 sacaron ese sobrecito que les di sobre, amado, la semilla de mostaza. No sé si alguien de aquí tiene ese sobrecito, pero los cargan y había como unas 10 personas. Aquí lo tengo, pastor, aquí lo tienes, hermano, me lo prestas, me prestas. Inclusive me encargaron, Lili, me encargaron de estos en inglés. Tenemos de esas semillas, tenemos semillas, más falta hacer los sobrecitos y hay que hacerlo también en inglés, nos encargaron. Ahora, este es un sobre que yo les di de un grano, son granos de mostaza. Y les puse mucho para que vieran todo, pero si agarras uno, dice, si tu fe fuera como un grano de mostaza, fíjense lo que es un grano de mostaza. Fíjense lo que es un grano. O sea que mi pregunta es, ¿qué tan grande es tu fe? ¿Llega un grano de mostaza o, pastor, yo estoy aquí como el 10% de ese grano? ¿Qué pasaría si aumentas? ¿Y cómo lo estás haciendo? Si quieren más o más, hablen a la oficina o hable con Lili. Ya voy a darles más trabajo. Por eso a veces no les gusta venir a mi gente a la iglesia porque les doy más trabajo. A menos que hayan sobrado. Por ahí hay de ver. Ahora, yo les doy esto para darles siempre un ejemplo de lo que la Biblia está diciendo. No vaya a sembrarlo. Ay, quiero dar a ver cuántos trigos salen. No es para que usted lo guarde y guarde su fe y que siga su fe. Porque si al rato les voy a dar un grano de maíz, van a sembrar toda una huerta de maíz y van a hacer tortillas de harina, de maíz, de todo lo que tengan que hacer, elotes. Miren lo que dice, conforme a tu fe. ¿Qué tanta fe tienes? Es lo que dice Mateo. Miren lo que dice aquí, Mateo ahora 17. Por la poca fe que tienes, les respondió, les aseguro que si tuviera fe tan pequeña como ¿qué? Fíjense lo que dice, lo que acabo de decirle, tan pequeña como un grano de mostaza, podrías decirle a esta montaña, pues pásate o trasládate, quítate de aquí. Ahora, hermanas, la montaña no se refiere a su esposo. O sea, no porque decían, mira, voy a orar para que te desaparezca Dios y te aviente al mar. No sea tan cruel. Trasládate de aquí para allá y se trasladaría, dice, para ustedes nada que es. Si usted estudia en el diccionario de Dios, no existe la palabra imposible porque para Dios no hay nada imposible. Para nosotros sí. Pero mi fe me está ayudando. Inclusive ayer estuve en el Valle de Guadalupe. Fui a echar un viaje misionero por allá. Amados, estuvimos unos 15 años. Y la pasamos bien. Pero vino una pareja, estaba triste, estaba agobiada y porque su niño le empezó a dar calentura. Y los miré como los conozco, pues estaban un poco afligidos, no sabían qué hacer. Y antes de que dije, ¿qué van a hacer? Vamos a ir al cuarto de mi papá. Dejé de hacer todo lo que tenía que hacer porque no empezaba la ceremonia, me tocaba dar la ceremonia. Le dije, déjame orar por él. Y los agarré a los dos y agarré al niño y empecé a orar por él. Y empecé a orar, Señor, tú puedes honrar la fe de estos. Tú puedes honrar mi fe. Y oré por la sanidad del niño, pues sí, estaba inquieto, estaba con calentura, ahí estaba calor también. Todavía lo tenían con cobija, le dije, no manchen, le dije, o sea, lo tenían forrado el pobre niño, y ya entendí por qué tenían calentura. A veces entramos en enfermedad por la ignorancia de los padres. Y Dios dice, si tú ya quieres que los sane, voy a sanar al padre antes de sanar al hijo. ¿Qué? No, ya después le quitaron su corbatita al niño, que lo traían también de moño, bien ridiculioso. Okay. Ya ve los padres, el niño ni sabe, pero cómo se nos botaneamos de los niños. Mira cómo viene. El niño ni sabe, ¿qué? Mira, ¿qué ves? Pues te veo a ti, ¿cómo te vistieron, hermano? ¿Qué? Ahora, ahí le va. Al rato que terminó la semana, los miré, ¿cómo está? No, mejoró el niño. Pastor, muchas gracias por darse ese tiempo para orar. Le dije, mira, mijo, ellos son cristianos. Le dije, conforme a tu fe siempre va a ser. Créele a Dios, no solamente cree en Dios. Algo tan simple como una calentura. Dios puede hacer, por a veces decimos, no, nomás lo llevo al cuarto en aire acondicionado. Digo, también tu fe puede obrar en una calentura, ¿sabías tú eso? Tenemos que darnos ese tiempo para ejercitar esa fe. ¿Cómo estás alimentando tu fe? ¿Qué estás escuchando? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Tienes devocionales? ¿Estás escuchando cantos que están edificando tu fe? ¿O estás escuchando a Ramón Ayala, a los Tucanes de Tijuana diciendo, no, en el baño, no? ¿Por qué crees que yo no, amados, agarro? Yo no escucho a Paquita, la del barrio, porque siempre me dice que soy inútil y yo, ¿para qué quiero?
Para eso tengo el diablo. Mejor escucho a Luis Miguel cuando calienta el sol. Aquí en la playa. Cuando me dice eso, tengo que ir a Cancún. El problema está de que no es mala la música romántica, es como, mire, toda la música, de una vez se los voy a decir para que se apacigüe su espíritu. Toda la música es de Dios, es la letra la que define a quién le da la honra. ¿Estamos bien? Es la letra, no la música. La música es de Dios. La letra, el mensaje que contiene, tú ya decides qué vas a escuchar. Si no, lea el libro de los Cantares. Es un libro muy romántico. Amada mía, preciosa mía, paloma mía, y le dice becerra mía. Mira, dile a tu esposa becerra cómo te va a ir en este tiempo. Mira, becerra, cómo te ves. Este amigo era, el de Cantares era tremendo. Becerra mía que corre por todos los huertos. Manada, dijo, caray, dijo. Pero la bañaba de amor. Así que, ¿cómo estás alimentando tu fe? Miren lo que dice aquí, amados, el siguiente versículo. Les aseguro que si tienen fe y no dudan, les respondió Jesús, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, y así se hará. Mire Lucas ahora, tu fe te ha salvado, se lo dijo Jesús a una mujer, vete en paz. Mire, cuando usted no ejercita fe, no hay paz en su corazón. Escúcheme bien, hay gente que llega a esta iglesia con unos problemas y dicen, vamos a orar por su problema, vamos a orar por su enfermedad, véngase. Y el de las 9, aquí oramos por mucha gente que pidió oración, en la oración, y los trajimos. El problema es que la gente termina el servicio y ya se va, y dice, ay, mi problema. Se me andaba olvidando. No se van en paz. ¿Sabe por qué no se van en paz? Porque no ejercen esa fe. Dice aquí, vete en fe, vete en paz. Dice, tu fe te ha salvado, te ha rescatado, te ha ayudado. Y Jesús le dice, vete en paz, ya no tienes por qué afanarte de lo que te tenía preocupado. Cuando tú ejerces fe, tú abres las ventanas de los cielos, Dios escucha porque sabes que estás creyendo en el poder de Él. Pero tienes que ejercer fe. Mucha gente no ejerce fe. Y por eso se mete en problemas. ¿Cuál es el principio que tengo aquí para ustedes? El principio es este. Para que mi oración sea una fuerza y no una farsa, tengo que buscar las interrogaciones en mi vida. En otras palabras, ¿qué es lo que está molestando tu vida para no recibir de Dios? Y si es falta de fe, ¿por qué tienes falta de fe? ¿Cuál fue la experiencia que has tenido en el pasado? Tenemos que entender que la fe es necesaria. Ahora, número 7, falta de persistencia. Ese es otro factor que estorba a que Dios conteste. Nuestras oraciones muchas veces no son contestadas por la falta de persistencia. Cuando hablo de persistencia, hablo de una sinceridad, de un compromiso, de creer que la oración es un estilo de vida y que sin ese estilo de vida no se podrá vivir una vida cristiana efectiva. Inclusive mucha gente ora y dice, le pedí a Dios esto y esperé 2 o 3 días y no me escuchó. Yo sabía que no me lo iba a dar. Conforme a tu fe será hecho. Falta de persistencia. Ahí tengo me encantó esto. Fíjese lo que dice Sam, este escritor. Dice, la oración es el gimnasio del alma. El gimnasio del alma. ¿Cuántos días, cuántas veces vas al gimnasio por semana en oración? Porque hay gente que va al gimnasio y lo hacen como regla de ir todos los días al gimnasio. No se les nota, pero van al gimnasio. Qué bueno. Pero para mí, que van por los tamales que venden allá afuera. Pero la pregunta es, ¿cómo vas al gimnasio y cuántas veces vas para edificar tu alma? Tiene que ser consistente. Miren lo que dice aquí otra frase. Dice, la oración provee poder, presencia, paz y propósito. Acostúmbrate a crear un estilo de vida a través de la perseverancia. ¿Cuál es el principio? La oración no cambia a Dios, sino que me cambia a mí. Empiezas a aceptar la voluntad de Dios para tu vida. Y el objetivo de la oración no es para cambiar la mente de Dios.
sino es para que nosotros seamos cambiados y aceptar su voluntad que Él quiere para nosotros. Aceptar su voluntad. Número 8, falta de acción. Muchas veces queremos que nuestra vida de oración haga todo por nosotros y eso es un estorbo porque Dios quiere una fe, pero con obras, no más una fe en sí. Y mire lo que dice aquí Santiago: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe y no tiene obra? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimento a diario. Y uno de ustedes le dice: que te vaya bien, que Dios te bendiga, a ver, te abrigas y come a ver lo que encuentras. Si te está diciendo que tiene hambre, que no tiene que comer, que le da frío, y tú nomás lo bendices pero sin darle nada. Esa es una fe sin obras. Es una fe sin obra. Dice, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así que la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Tienes que ejercitar acción. Tienes que creerle a Dios. Fue lo que hicieron, amados, a Pedro cuando estaba en la barca. Miraron a alguien que parecía un fantasma y le dijo el Señor: soy yo. Dice Pedro: si eres tú, deja que yo vaya al agua. Pues vente. Y sale de la barca: vente, Pedro, vente. Y Pedro empieza a caminar. Y usted dice: pero se hundió. Sí, se hundió porque quitó sus ojos de Cristo. Los vio en el viento como tú y yo. Pero por lo menos es el único que podría decir que caminó sobre el agua. ¿Tú has caminado sobre el agua? Y caminó sobre el agua. Su fe accionó. Su fe le creyó a Dios y caminó sobre el agua. Por eso es importante que tu fe esté en acción constantemente. ¿Cuál es el principio que quiero dejarte aquí? Mi necesidad no son la fe y las obras, sino la fe que obra. La fe que obra. Tu necesidad no es que la fe y las obras, una de las dos. No. Es una fe que obre, que esté en acción. Esa es tu necesidad mayor. Número 9, no conocer los caminos de Dios. Muchas veces te llegas a estorbar la oración porque no conoces los planes de Dios. Y tú y yo no lo conocemos, nomás tenemos que confiar que Él nos va a guiar por pastos verdes, que nos va a guiar por el buen camino. Isaías lo dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. En otras palabras, quiero decirte algo: Dios no piensa como tú. Aprende a tener la mente de Cristo para entender lo que Dios quiere hacer de tu vida. Aquí hay un pensamiento y el principio del pensamiento es este: los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. ¿No le ha pasado que tú le pides a Dios y Dios te sorprende y te da más? Mire, lo pasó con Salomón. Dios le dijo: pídeme lo que quieras, Salomón. Dios: Salomón, pues dame sabiduría para gobernar bien a tu pueblo. No pidió riqueza, no pidió famosos, no pidió voz, no pidió nada más. Yo quiero gobernar a tu pueblo. Y Dios dice: mira, me has pedido bien, pusiste al pueblo y te voy a dar todo lo demás que no pediste. Con la bendición de Dios viene todo lo demás. Viene todo lo demás. Tenemos que entender que es mejor estar en los caminos y en el pensamiento de Dios, guiando nuestra vida. Pero cuando tú le dices: mira, Dios, aquí tengo una lista de cosas que necesito que me hagas. Esta es una lista, Señor. Mira, y así en ese orden, por favor. Y dices: piensas como ser humano. Piensas como ser humano. Amados, póngase a pensar. Cuando Dios obre, cuando se hundió el Titanic, que decían que no se iba, que ni Dios lo podía hundir. Puedo hacerle una pregunta: ¿por qué no se hundió el arca de Noé? Pero es que el arca nunca se topó con un hielo, no, pero estaba por 40 días en tormentas de la vida y no se hundió. Porque Dios llevaba el control, porque era el plan de Dios. Y quiero que entiendas que cuando tu vida está dentro del plan de Dios, ni el Titanic ni nadie de lo demás va a tocarlo, porque Dios sabrá cómo sacarte de las aguas tenebrosas. Tienes que confiar en eso. Yo decidí en mi ministerio entender los caminos de Dios, aunque para mí digo, no alcanzo a entenderlo, pero lo acepto porque sé que tú estás en control. Y número 10, con esto termino, y el pueblo de Dios dice: amén. No comprender
el propósito de Dios. Muchas veces nosotros, tú y yo, no entendemos lo que Dios quiere hacer y pedimos a donde nosotros alcanzamos a ver o comprender. Dios se interesa más en el espíritu de mi oración que en la letra de ella. Lo que es obvio para nosotros no necesariamente es lo mejor. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Lo que es obvio muchas veces para ti no necesariamente es lo mejor. El propósito y los planes de Dios, entienda lo que quiero decirle, el propósito y los planes de Dios son mucho mejores de lo que tú y yo podemos imaginar. Dios sabe sorprendernos. Dios sabe sorprendernos. El principio es esto. Para darme su deseo supremo, Dios no me dará mi primer deseo. Porque puede ser que tú dices, Señor, dame esto, con que sea esto. Mira, Señor, concédeme una casita pequeña, aunque no tenga techo, Padre, pero algo que yo pueda llamarle casita, papá Dios. A ver, ¿cómo me estás pidiendo? Porque yo tenía una casita de 4 recámaras con alberca y tiene techo. Porque si te concedo ese deseo que tú tienes, te vas a perder de lo que yo tengo. Y no te voy a dar lo que tú me estás pidiendo, porque yo te voy a dar lo que ya tengo en el plan tuyo. Y yo prefiero que Dios decida sobre mis necesidades, porque yo siempre le erro al blanco. Y me sorprende. Así que Dios muchas veces, porque me quiere dar su plan, su deseo supremo, me niega mis primeros deseos. Y está comprobado en la Biblia. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, aunque lo deseaba. Pero Dios tenía otro plan mejor para él. Porque cuando llegó el trato de Dios sobre su vida, él le dijo, no vas a entrar, pero te voy a llevar al monte. En el monte vas a ver lo que Israel va a recibir, pero yo te voy a llevar a la tierra prometida eterna. Te vas a ir conmigo. No vas a entrar a la tierra prometida, pero te vas a ir a la tierra que yo he prometido para todos ustedes. Tenía un plan mucho mejor, supremo para Moisés. Pablo ora 3 veces para que Dios le quitara el aguijón que tenía, pero Dios no lo hizo. Pablo después dice que fue por medio del aguijón que se mantuvo cerca de Dios, porque él decía, en mis debilidades es cuando yo sentía el poder de Dios, sentía que yo tenía que depender, porque ese aguijón que Dios nunca quiso quitarme lo que yo le pedí que me lo quitara, él me contestó, bástate mi gracia, porque mi gracia se va a perfeccionar en tus debilidades, bástate mi gracia. Y Pablo aprendió a vivir con ese aguijón para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. No nos vayamos tan lejos. Cristo ora a su Padre para que, si es posible, pasara de él esa copa, pero no como él deseara ni quería, sino como Dios lo deseara. O sea, Dios pasa por alto el deseo humano de Cristo. Escuche bien, Dios pasa por alto el deseo humano de Cristo para darle su deseo supremo. Esto es, para que todos los hombres fueran salvos. Porque cuando Jesús estaba en el Getsemaní, le dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, porque me espera algo difícil, me espera la tormenta, me espera los golpes, me espera la muerte, pero que no sea como yo quiera, que sea como tú quieras. Y lo que Jesús estaba orando, dijo, pero lo que tú quieras. Y dijo Dios, yo quiero la salvación del mundo, y para eso tú tienes que morir como el cordero inmolado. Y por eso tú estás aquí ahorita, porque alguien dijo, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Quiero obedecerte a ti sobre todas las cosas. Quiero tu deseo supremo que mis gustos inmediatos. Y fue por eso que Dios le dio lo que Él tenía desde el principio, la salvación de cada uno de nosotros. ¿Aprendió algo este día? ¿Está contento? ¿Lleva algo nuevo en su corazón? Amén.